96.5. 4:20 minutos. Sería interesante, yo no sé quién lo podría lograr, una avenida, ¿verdad?, del presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República, en el propósito del momento que vive la justicia de la República Dominicana, en que hay jueces sometidos a juicio disciplinario, hay jueces sometidos a juicio investigados penalmente, en dirección a juicio penal. Hay fiscales denunciados por acto de corrupción. Dice un diputado que más de 100. Ese mismo diputado Matos habla que tiene pruebas de 7 provincias y de 27 fiscales de los 102 que él denuncia. Entonces sería importante para en lo que hacemos la cumbre o discutimos institucionalmente dentro del Poder Judicial, poder avanzar en la persecución de los delincuentes que están en el Poder Judicial, jueces, fiscales, funcionarios, empleados, no importan los niveles. Eso es importante, y un entendimiento de los compadres, porque Mariano Germán le bautizó un hijo hace años a Domínguez Brito. Son compadres de verdad. De Sacramento. Un entendimiento de los compadres y de Sacramento. Sería muy importante para todo el sistema y sobre todo para el ahijado. De Ría Pablo. Y la comadre, que sufre mucho. Y lo sé. Entonces, eso sería bueno, sería importante en todo este cuadro. ¿Verdad, Pablo? No, yo lo digo con mucha sinceridad, de verdad. Que ojalá haya entendimientos, porque en esto se han metido algunas líneas, algunas actitudes, sí, es mío, oportunistas, gente tratando de pescar bien revuelto, celular en un baño, por suerte que no es un arma. En fin, pero es importante colocar cada cosa en su contexto. Si hubiese sido en otro sitio, que hubiese estado el celular. No, lo cierto es que esto el programa, Pablo, ya va. Ahora vamos a comportarnos. No, uno lamenta mucho que la crisis del sistema judicial, esto por lo que estamos atravesando, haya explotado en medio de un proceso electoral que todo lo pervierte. Sí, todo lo pervierte. Es una cosa terrible. De aquí a mayo hay que andarse con un cuidado terrible. Ahora, que haya ocurrido significa que debemos buscar la manera de que también, o sea, que no se puede decir, óyeme, y también en la justicia se va a dar lo que se ha dado en términos de la estructura del Ejecutivo con el tema de la corrupción, y me refiero como siempre a lo de auditoría visual, porque sentencias no hay, sometimientos pocos. Entonces, a partir de ahí uno tiene que ser cuidadoso. Ahora, hay un asunto de una auditoría visual y una fantochería terrible que agrava la percepción y digo percepción, insisto, porque no hay una sentencia de nada, pero que a esto se sume la justicia, pero ya no, fíjense el upgrade que se ha dado. Hasta ahora el problema había sido, la protesta pública había sido, bueno, que la justicia no funcionaba para los supuestos corruptos del área política, porque incluso aquí la justicia dominicana tiene a su favor, con la ayuda del imperio, hay que decirlo, el apresamiento y condena de empresarios del sector privado, como el caso de los banqueros. Es decir, que a veces cuando tú estás hablando con un empresario, ellos te hacen la aclaración. Sí, pero que aquí no, es que del sector privado, con el sector privado sí se ha actuado. Entonces, estábamos en la crítica de que en el sistema judicial, quizás con una componenda no demostrada todavía de también el Ministerio Público, se buscaba la manera, elaborando malos proyectos,
había un truqueo para que el político que es supuestamente corrupto no sea ni siquiera procesado. Ese era un problema. Coño, pero que de repente explota esto, señores, y estamos en otro asunto, es en otro nivel. Estamos hablando que así como se democratizó la corrupción administrativa desde el gobierno y lo que eran las élites trujillistas, las familias maipiolas, aquellas, luego los 300 millonarios del reformismo, se generalizó, se democratizó, entonces resulta que las perversiones del sistema judicial también se han democratizado. Entonces ya tenemos corrupción, pero es para soltar sicarios, para entregar dinero y apartamento, y todo lo que hemos visto, todas estas sentencias, cosas que incluso se tenía superada, porque hace 20 años aquí todo el mundo sabía que se redactaban sentencias en bufetes conocidos. Bueno, pues ahora lo que se ha hecho es que se ha democratizado. Entonces ya no se redactan sentencias en 5 bufetes, sino que había, y todavía hoy permanece, este tipo de mafia y de vagabundería dentro del sistema judicial. ¿Qué vamos a hacer? He ahí el gran desafío. Pero lo que no puede seguir sucediendo en un país es que se quede sin árbitros. Eso, señores, una cosa que haya mucho corrupto, mucha vaina. Ahora, un país sin árbitros y sin el mínimo respeto a su sistema judicial, ese país y su democracia corren peligro. Tú sabes que respecto al tema, y Cristian lo decía más unos minutos antes, pues ha estado la apuesta de algunos para que, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea destituido. Se ha hablado de juicio político y excesos parecidos, porque para mí el solo plantear esa posibilidad me resulta en un exceso. Esto evidentemente no debe evitar que el Congreso, por ejemplo, y si lo estima, asuma su función fiscalizadora, función que al Congreso nunca se le ha pegado la gana de ejercer, pero que ciertamente pueden fiscalizar a los otros poderes, pueden preguntar qué pasó, en qué está usted, cómo usted está supervisando a los que usted tiene que supervisar. Y yo creo que en esa parte el Congreso sí debe jugar su rol. Ahora, hablar de juicios y demás y de destitución, pienso que es un deseo de la contentura que se le mete a alguno de tener primeras planas y de que hablen de ellos. Sí, pero mira, pero ni siquiera porque el mayor exceso es lo que ha pasado hasta ahora. Ni siquiera me refiero, no es lo que pueda pasar. No, pero ni siquiera me refiero a juicio político, que me parece un exceso en este tema, pero ni siquiera me refiero a eso, porque el Congreso tiene el deber de tener una función fiscalizadora. Esa es parte de sus atributos. El atributo del Congreso no es comprar recetas ni regalar canastillas en Navidad. No, y todo es fiscalizar y es legislar. Ahora, hablar de destitución, espérate, yo pienso que eso es un deseo de tener primeras planas, de estar en la moda. Depende de quién lo plantee. Depende de quién lo plantee. Porque la sociedad tiene derecho a plantearlo. Quien sea o voceros de la sociedad. Porque la gravedad del problema, no puede ser mayor. Bueno, pero para mí, la gravedad del problema, lo que tiene que demandar es una investigación. Lo que tiene que demandar es celeridad en el proceso. Porque mira, son 6 jueces los cuestionados. Ahora, solo se menciona a Wilda cuando el líder de la banda, si es que es una banda, es Valera. El líder de la banda es Valera. Francisco Alberto Arias Valera. Pero resulta que la que más se menciona es a Wilda, quizás porque resulta y viene a ser que los periodistas de ella es que tienen más fotos. La que más se menciona es a Wilda. ¿Sabes por qué? Porque a Wilda no renunció. Y a Wilda aparentemente está dispuesta a hablar de otras personas que están a Wilda no renunció, otros jueces no renunciaron, aunque a Wilda fue la de que para socorrerse de la lluvia. Y los demás no han hecho mediático este proceso. Bueno, porque a Wilda para socorrerse de la lluvia fue a Participación Ciudadana. Y donde dijo Diego, ha cambiado la versión varias veces. Y yo no sé si ustedes escucharon una conversación
que a mí, y me disculpan el término, me parece asquerosa. Porque a mí me parece asqueroso que tú grabes a una persona, la llames, que tú la grabes la conversación y que tú la pongas a circular en YouTube y en redes sociales. Y me refiero a la de Rosalía Sosa con el compañero sentimental de la jueza, que de hecho es abogado. Eso a mí me parece asqueroso. Hágalo quien lo haga. Y de paso pregunto, porque yo creo que la sociedad tiene derecho a saber. Usted habla cuando usted entienda que tiene que hablar. No obstante eso, ese derecho suyo no debe limitar el que yo tengo de saber. O sea, ¿dónde está el ex procurador general de la República, Radamés Jiménez Peña? ¿Dónde está? Mencionado por Aguilda Reyes, aparentemente. ¿Por qué no me dice algo? Miénteme, pero dime algo. Lo que yo sí pienso, y qué bueno que trajiste el tema de Radamés Jiménez, es que las investigaciones tienen que llegar hasta donde tengan que llegar. Correcto. Y que sí se requiere. ¿Tú te acuerdas del caso Oizoe? Sí se requiere procesar, si se requiere procesar personas que pensábamos que no seríamos capaces de procesar en este momento en la República Dominicana, hay que procesarlas. Y si el presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, resultara parte de los involucrados, también hay que procesarlas. También fuera Maurice.